El conductor, su gorra torcida y su rostro manchado con hollín, lo abrió. Todos están bien aquí. Su voz llevaba el tipo de eficiencia rápida reservada para las personas que no solo habían estado en un accidente de tren. Los pasajeros intercambiaron miradas, sin muertes inmediatas, unos pocos moretones, algo de seda desgarrada y más que una pequeña dignidad conmocionada. Lo mejor es moverse, continuó el conductor, que el lugar más cercano para refugiarse es la estación Applecross. No es mucho, pero servirá hasta que resolvamos las cosas. Al escuchar el nombre, Leonard Penderton, el maestro de la estación que había abordado en la última parada, se puso en marcha. La señorita Marple lo vio, con pequeña pero reveladora. Su mirada parpadeó hacia la ventana, y luego afuera, con la misma rapidez, como si algo allá afuera lo preocupara. Se alisó la falda, inclinándose para recuperar su canasta de tejer desde donde había aterrizado. Un carrete de hilo rojo rodó hacia las sombras. Estación de Applecross, repitió suavemente. Ahora, ese es un nombre que no he escuchado en algún tiempo. Penderton se aclaró la garganta, cambiando incómodamente. Es viejo, dijo finalmente, como si eso explicara algo. Mayormente abandonado. No hay mucho allí. La señorita Marple abetió un rizo callejero detrás de su oreja, sus afilados ojos azules siguiendo las siluetas de los pasajeros que se abrieron paso hacia el brillo distante de las luces de la estación. Sí, dijo a la ligera, saliendo a la noche, pero a veces, son los lugares vacíos los que guardan la mayor cantidad de secretos. El aire estaba húmedo con el frío de la noche, el aroma de la tierra mojada elevándose bajo sus pies, mientras caminaban hacia la estación de Applecross. El edificio se alzaba, una estructura esquelética en la oscuridad. Su fachada, una vez imponente, ahora se rendía a la herrumbre y a años de negligencia. Las ventanas agrietadas de la sala de espera brillaban débilmente, parpadeando como una vela que luchaba contra el viento. Un viejo letrero de la estación, colgando en una inclinación incómoda, crujía con la brisa. Applecross. Más allá de la plataforma, las vías se extendían hacia la nada. Un callejón sin salida. La señorita Marple miró a Leonard Penderton nuevamente. Él se puso rígido, con la mandíbula apretada, y los ojos corriendo hacia el otro extremo de la plataforma, donde las sombras eran más espesas. Algo sobre este lugar lo desconcertaba, y si la señorita Marple había aprendido algo a lo largo de los años, era que el miedo siempre tenía una razón. En algún lugar de la oscuridad, algo estaba esperando, y antes de que terminara la noche, sospechaba que la estación de Applecross tendría un pasajero más, uno que nunca se iría. La estación alzaba su silueta oscura contra el cielo. Lo primero fue la lluvia, una llovizna lenta, deliberada, que no tenía prisa en caer. No era suficiente para empapar, pero sí para asentarse en los huesos, para hacer que todo estuviera húmedo e incómodo. El tipo de clima que volvía irritable a un hombre, impaciente a una mujer, y un misterio, un poco más inconveniente, salieron de los restos como actores que suben al escenario, uno por uno, sacudiendo la conmoción, enderezando sombreros, ajustando capas. El tren yacía en un ángulo extraño, medio hundido en la tierra húmeda junto a los rieles. El humo se enroscaba en el aire nocturno. El coronel Hardwick fue el primero en hablar, porque por supuesto, estaba bien. Sin quedarse solo con el pensamiento, enderezó las solapas de su gran abrigo. Su esposa, Eloise, se estremeció ante la nitidez de su voz, pero no dijo nada. Nunca lo hacía en público. Se acercó el abrigo a su alrededor, las perlas en su garganta brillando pálidas contra la oscuridad. A pocos metros de distancia, Anthony Winfield ajustó sus gafas con dedos inestables. El joven Clark era pequeño, y siempre nervioso,
El tipo de hombre que parecía deberle dinero a alguien en todo momento. ¿Dónde estamos exactamente?, preguntó, con voz tensa. La señorita Marple le dirigió una mirada leve pero precisa. «¿Entre dónde estábamos y dónde pretendíamos estar?», respondió con calma. «Quien quiera que esté presente diría que estamos un poco más cerca de los problemas que del destino». Beatriz Lansing soltó un resoplido exasperado. La mujer tenía el tipo de porte que sugería que siempre esperaba que alguien más arreglara las cosas antes de que pudieran convertirse en su problema. «No podemos quedarnos aquí o sí», dijo, con impaciencia. «Seguramente alguien vendrá por nosotros». «Esperemos que sí», murmuró el conductor, «pero no lo suficientemente pronto para mi gusto». Su linterna se balanceó en arcos lentos mientras escudriñaba la oscuridad más allá del naufragio. El paisaje se extendía en colinas y parches de árboles. Sin carreteras, sin casas, nada que sugiriera civilización. «Excepto eso», dijo la señorita Marple, señalando al frente. A través del amplio campo oscuro y la lluvia, una estación se erguía, como una idea de último momento, abandonada en medio de la nada. En la estación, un débil resplandor parpadeaba desde dentro del refugio de luz, y si la señorita Marple no se equivocaba, un hombre estaba de pie justo dentro de la puerta, mirando. «Bueno», dijo, sacudiendo la humedad de sus guantes, «supongo que allí es donde vamos». El coronel gruñó, ya dando un paso adelante. «Vengan, entonces, no hay sentido en demorarse». «Bastante irónico, ¿no crees?», murmuró la señorita Lansing, caminando junto a la señorita Marple. «Una estación de tren, que parece haber sido dejada atrás por el tiempo». La señorita Marple sonrió, con ese brillo de saber en los ojos. «Bueno», dijo con ligereza, pero firmeza, «a veces, los lugares que el tiempo olvida, son los que más vale la pena recordar». Y con eso, caminaron a través de la oscuridad brumosa hacia la estación de Applecross. Esperando, la estación se alzaba, una reliquia olvidada, sus muros de piedra oscurecidos por décadas de polvo y abandono. La estación de Applecross tenía el aspecto de algo que una vez fue grandioso, y que ahora se hundía en la oscuridad, como un viejo boxeador retirado, volviéndose blando con la edad. El letrero sobre la entrada estaba agrietado. Las letras, desvanecidas, susurraban lo que alguna vez había sido. Para cuando los viajeros llegaron a la plataforma, la llovizna se había asentado en una fina niebla. El viento silbaba a través de los aleros rotos. Una vieja tabla de horarios aún colgaba de su marco oxidado, y la estación de Applecross esperaba. Mostrados en amarillo, las últimas actualizaciones de la mirada de la señorita Marple se movieron lentamente, lentamente a través de la estación. Había un silencio en el lugar, pero no del tipo que daba la bienvenida, sino del tipo que escuchaba. Una sola linterna quemaba cerca de la entrada, arrojando largas sombras incómodas justo más allá de la puerta abierta, como una boca esperando para tragarlos enteros. El primer movimiento vino de la oficina lateral, una duda, y luego el señor Leonard Penderton emergió. Era alto, pero encorvado, el tipo de hombre que alguna vez había tenido presencia, pero que con el tiempo se había encogido en sí mismo. Su uniforme estaba deshilachado, los botones opacos, las mangas con líneas profundas y gastadas. Su rostro tenía surcos en las mejillas y los labios delgados se curvaban en algo que no era exactamente un fruncimiento, pero ciertamente no era una sonrisa. Parpadeó al verlos, como si su presencia hubiera interrumpido algo, un sueño, un recuerdo, algo que era mejor dejar sin perturbar. «Tuvimos un accidente», el coronel ladró, dando un paso al frente con la autoridad de un hombre acostumbrado a dar órdenes. «El tren se descarriló. Necesitamos refugio». Penderton dudó. Sus dedos se crisparon a su lado, un gesto breve, pero la señorita Marple lo notó.
En sus ojos parpadeó algo que no era solo sorpresa, no solo desconcierto, era alarma. «Está bien», dijo finalmente. Su voz tenía el borde áspero de un hombre que hablaba poco y se preocupaba aún menos. Entren. Se apartó, sosteniendo la puerta mientras el grupo se adentraba en la estación. Dentro, el aire estaba lleno de polvo. El aroma de lámparas de aceite y piedras húmedas se demoraba como fantasmas del pasado. El vestíbulo de boletos se extendía amplio ante ellos. Su techo abovedado estaba agrietado. Los mostradores, vacíos. Las ventanillas de boletos habían estado cerradas desde hacía mucho tiempo. Pero había algo más allí, algo que había permanecido. Los ojos de la señorita Marple recorrieron las paredes, donde viejas fotografías aún colgaban en su sitio. Se acercó, pasando la yema de los dedos por el marco de madera de una. Las imágenes estaban desvaídas, pero aún reconocibles. Una mostraba a Paul Cross en sus mejores días, una plataforma bulliciosa, viajeros elegantemente vestidos, mozos de estación apresurados con el equipaje, locomotoras de vapor echando humo. La siguiente imagen, un joven Leonard Penderton, de pie con orgullo en su impecable uniforme de maestro de estación. Había algo en su rostro en ese entonces, algo desafiante, como si en algún momento hubiera osado al mundo a arrebatarle algo, y el mundo se lo hubiera arrebatado. Penderton carraspeó. No es mucho, pero al menos los mantendrá secos. La señorita Marple volvió su mirada hacia él. Su expresión era plácida, pero sus ojos, afilados. Sí, murmuró, imagino que este lugar ha albergado muchas cosas. Penderton no respondió. Afuera, el viento aulló a través de las vigas rotas, y en algún lugar, en lo profundo de la estación, algo crujió. La sala de espera de la estación de Apple Cross había visto días mejores. Por otra parte, también había visto peores. El aire llevaba el rancio aroma del polvo, la madera húmeda, el tipo de olor que se aferra a un lugar mucho después de haber sido olvidado. En el centro, una mesa de madera desvencijada con una superficie rayada y desigual, rodeada de sillas dispares que protestaron con crujidos cuando los viajeros tomaron asiento. Sobre la gran chimenea, el fuego apenas tosía más humo que calor. Una lámpara de aceite titilaba en la pared, lanzando sombras exageradas sobre el yeso agrietado. Penderton se inclinó sobre una pequeña estufa de hierro, hirviendo té en una tetera abollada. Sus movimientos eran mecánicos, como los de un hombre que no estaba acostumbrado a tener invitados, y mucho menos a recibir a una docena de viajeros varados. La señorita Marple, sentada en una silla de respaldo alto junto al fuego, lo observó con leve curiosidad. Sus manos estaban cuidadosamente dobladas en su regazo. A ella no le importaba el polvo. El polvo era honesto, se asentaba donde se le dejaba el igual que los secretos. El coronel, en cambio, era menos indulgente. «¿Es esto lo mejor que puedes hacer?», gruñó Hardwick, empujando su taza de lata como si contuviera veneno en vez de té aguado. «¿Me estás diciendo que no hay nada más para comer?». Penderton no apartó la vista de la estufa. «Eso es lo que le estoy diciendo». La señora Hardwick se estremeció ante el tono áspero de su esposo, bajando la mirada a su propia taza. Siempre se hacía pequeña cuando él estaba en uno de sus estados de ánimo. Un viejo hábito. Beatrice Lansing dejó escapar un exagerado suspiro, pasando un dedo enguantado sobre el borde de la mesa antes de inspeccionarlo con desdén. «Mi querido coronel», dijo, sacudiendo una mota de polvo como si la hubiera ofendido personalmente. ¿De verdad esperabas una comida de 5 platos en una estación que no ha visto un tren en una década? El estado de este lugar es una absoluta vergüenza, murmuró el coronel. Sí, susurró la señorita Lansing, tomando un pequeño sándwich del plato que Penderton había dejado sin ceremonias sobre la mesa. Es positivamente bárbaro. Dio un bocado, y luego hizo una mueca.
Y esto también lo es. Pendleton bufó, removiendo la olla con una cuchara de madera. ¿Quieres caviar, señora? Estás a unos 50.000 kilómetros de distancia del Ritz, Winfield. El hombre de lentes se removió inquieto en su asiento, metiendo la mano en los bolsillos de su abrigo, como si comprobara que algo seguía allí. Sus dedos, manchados levemente con tinta, se movieron con precisión nerviosa. La señorita Marple captó el gesto y lo archivó en su mente, junto con todos los demás detalles silenciosos que había notado desde su llegada. Winfield tenía un secreto, eso estaba claro, pero en realidad, todos en esa mesa lo tenían. El silencio que siguió no era cómodo. Era el tipo de pausa que ocurre cuando la gente es demasiado educada o demasiado asustada para decir lo que realmente piensa. La señorita Marple bebió su té con cuidado. La taza de porcelana estaba astillada, el té tibio e insípido, pero ella había bebido peores cosas en su vida. Sus ojos se movieron entre Hardwicke y Pendleton. Había algo tácito entre ellos, algo frágil en la forma en que evitaban mirarse, la forma en que Pendleton aferraba la tetera demasiado fuerte, la forma en que Hardwicke se erizaba como un hombre esperando una discusión que aún no había comenzado. La señorita Marple había visto ese tipo de tensión antes. No era la tensión de extraños, era la tensión de personas con asuntos pendientes. Afuera, el viento ululó, dentro el fuego se consumía en brasas, y la noche guardaba sus secretos, pero no por mucho tiempo. Para el gemido ocasional del viento presionando contra las ventanas, el largo pasillo se extendía por delante, flanqueado por puertas polvorientas que conducían a oficinas olvidadas y salas de almacenamiento. La señorita Marell avanzó con gracia su pequeño marco moviéndose con una ligereza que pasaba desapercibida, hasta que una sombra se agitó en el otro extremo del pasillo. Una figura encorvada estaba cerca de una puerta, una mano sobre el pomo oxidado, la otra hurgando en sus bolsillos. Anthony Winfield. La señorita Marell dio un paso más, lo suficiente para que la suela de su zapato se desgarrara contra el suelo de madera. Winfield se congeló, su cabeza se levantó bruscamente, los ojos abiertos de par en par detrás de unas gafas torcidas. Señor Winfield, la señorita Marell inclinó levemente la cabeza, su tono era afable, pero curioso, parece tener alguna dificultad. Por un momento el empleado no se movió, luego en un rápido y nervioso movimiento, retrocedió de la puerta y hundió las manos profundamente en los bolsillos de su abrigo. Señorita Marell, dijo forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos, no la vi allí. El silencio se estiró entre ellos. Ella observó cómo sus hombros se tensaban, cómo lamía sus labios, nervioso. La puerta parece estar cerrada, comentó ella con ligereza. Winfield la sintió demasiado rápido, mirando la puerta como si esperara que se explicara sola. Ah, sí, parece que sí. La señorita Marell inclinó la cabeza, y sin embargo, tenías la intención de abrirla. Los dedos de Winfield se crisparon dentro de sus bolsillos, solo estaba estirando las piernas, se giró bruscamente. Eso es todo. Sonrió, pero su expresión tenía algo de conocimiento, algo de advertencia. Winfield tragó saliva, asintió nuevamente, y se apresuró a retirarse hacia la sala de espera. Sin otra palabra, la señorita Marell lo vio alejarse. Luego, su mirada volvió a la puerta de la oficina de registros. Con una mano enguantada, presionó la madera fría. Había secretos aquí, secretos que la gente estaba dispuesta a mentir por proteger, quizás secretos por los que valía la pena matar. Afuera, el viento había cobrado fuerza, golpeteaba contra las ventanas como un animal hambriento intentando entrar. Las linternas parpadearon contra las ráfagas, proyectando sombras inquietas sobre las paredes de la sala de espera. La señora Hardwicke se sentaba rígida en una silla de madera,
cerca de la chimenea. Su collar de perlas brillaba débilmente en la tenue luz. Alargó la mano para tomar su té, y luego se detuvo. Sus dedos flotaban sobre el asa. Su mirada recorrió la habitación una vez más. Sus labios se presionaron en una delgada línea de incertidumbre. Robert, llamó. Su voz no era tan firme como ella había querido. Silencio. Sus dedos se enroscaron alrededor de los brazos de la silla. ¿Han visto a mi marido? Los otros intercambiaron miradas. Nadie había notado que se había ido. Beatrice Lansing levantó la vista de la revista que había estado fingiendo leer. Estaba caminando cerca del fuego. No hace 10 minutos. Anthony Winfield, aún con la ropa húmeda de su reciente incidente en el pasillo, frunció el ceño. Creo que lo vi mirar su reloj de nuevo. Pero eso fue antes de que, dudó, ajustando sus gafas, antes de que te perdieras en los corredores, terminó por él la señorita Marell, con voz suave. Winfield tragó saliva. Una ráfaga de viento aulló entre las vigas, y en algún lugar más allá de la sala de espera, una puerta crujó lentamente. La señora Hardwick apretó deliberadamente los brazos de la silla. No habría salido, no con este clima. Nadie dijo nada, pero la pregunta no formulada flotó en el aire, suspendida como una respiración contenida. ¿Dónde entonces? Pemberton, que estaba de pie junto a la puerta, carraspeó. Tal vez solo quería un poco de espacio. Robert no anda deambulando. La voz de la señora Hardwick se quebró como el delgado hielo al romperse. La señorita Marell alisó su falda y se puso de pie. Entonces, tal vez deberíamos averiguar dónde ha ido. No fue una sugerencia. Buscaron primero en la sala de espera. Nada, solo unos bancos maltratados, un mazo de cartas abandonado en el alféizar de una ventana. Después, los pasillos de pasajeros. Los viejos tablones de madera crujían bajo sus pies. Las lámparas a los lados del pasillo oscilaban con el viento, proyectando luces y sombras tambaleantes sobre las paredes polvorientas. La sala de equipaje estaba vacía, salvo por unos cuantos baúles olvidados. Nada más. Winfield se abrazó a sí mismo, su abrigo ajustado alrededor de su cuerpo. Había algo en el aire. Beatrice Lansing dejó escapar una risa hueca. Ciertamente parece que ha desaparecido. Pemberton, que había estado detrás de ellos, se puso rígido. Se acercaban al extremo más lejano del pasillo, donde una sola puerta permanecía cerrada. La oficina de registros, susurró la señorita Marell. Observó cómo la mandíbula de Pemberton se apretaba, cómo sus dedos se crisparon, como un hombre luchando contra el impulso de alcanzar algo. Tal vez una llave, tal vez una excusa. Los tacones de la señora Hardwick hicieron eco contra el suelo de madera cuando dio un paso adelante. ¿Qué hay ahí dentro? No hubo respuesta de inmediato. Pemberton cuadró los hombros. Es propiedad privada. La habitación pareció encogerse. Beatrice Lansing cruzó los brazos, sin impresionar. No seas absurdo. El coronel podría abrirla. Solo el jefe de estación tiene acceso, replicó él, sin moverse. Y dije que es privada. Su voz era firme, pero debajo había algo más. No ira, no desafío, algo más cercano al miedo. La señorita Marell inclinó la cabeza, observándolo con atención. Vio el leve movimiento de sus ojos, un instante, hacia la llave que colgaba en la pared, detrás del escritorio. Pasó un momento, y luego, otro, y entonces, desde detrás de la puerta cerrada, un ruido sordo. El color desapareció del rostro de Pemberton. La señora Hardwick se tensó. Robert, el viento afuera gritó, y en algún lugar más allá de esa puerta, algo se movió. Y luego, un grito que cortó la noche como una hoja afilada, un grito que no era de miedo a lo desconocido, era el tipo de grito que alguien da cuando ha visto algo que no puede dejar de ver. La señorita Marell lo rompió, exhaló suavemente, casi cuidadosamente, mientras establecía la linterna hacia abajo,
al lado del cuerpo. Bien, murmuró. Esto es bastante inconveniente. No, luego levantó la cabeza, y dejó que sus ojos afilados se extendieran por el lugar, recorriendo los rostros a su alrededor, porque uno de ellos lo había matado. La habitación sostuvo el aliento, las linternas parpadeaban, proyectando sombras largas y distorsionadas contra las paredes desmoronadas, haciendo que las figuras reunidas parecieran más apariciones que personas. El aire húmedo transportaba el aroma del viejo metal oxidado, de la madera, y de algo mucho más fresco, algo que nadie quería nombrar. La señora Hardwicke permanecía desplomada contra Anthony Winfield, su pequeño y frágil cuerpo doblándose sobre sí mismo. Portón se puso rígido, sus dedos contrayéndose a sus costados. Las manos enguantadas de Beatrix Lansing se apretaron demasiado, perdiendo su aire habitual de desapego casual. Y luego, estaba el cuerpo. El coronel Hardwicke yacía extendido donde había caído, su espalda apoyada contra una pila de equipaje abandonado. Sus piernas estaban en un ángulo incómodo, un brazo extendido, los dedos curvados ligeramente, como si tratara de alcanzar algo, o a alguien. El duro brillo de la linterna tallaba líneas profundas en su rostro, dejando que las sombras se asentaran en sus ojos hundidos. El silencio amenazó con estirarse hasta la histeria, hasta que una voz, medida pero firme, lo rompió. La señorita Marell murmuró, alisando su falda mientras se arrodillaba junto al cuerpo. Era la única en la habitación que no buscaba a alguien más para hacerse cargo. Supongo que deberíamos darle sentido a esto, ¿no? Los demás vacilaron, atrapados entre el miedo y la tranquila autoridad de una anciana que no dudaba en absoluto. La señorita Marell extendió el brazo cuidadosa pero inquebrantable, y presionó 2 dedos contra la muñeca del coronel. Ya sabía lo que encontraría. La carne estaba fría, la quietud, absoluta, pero revisó de todos modos. Uno debía ser minucioso sobre estas cosas. Ha estado muerto por un tiempo, dijo, su voz tranquila, como si comentara sobre una taza de té mal hecha. El cuerpo no se ha enfriado del todo, pero la temperatura sugiere que. Se quedó mirando la cadena del reloj. La delicada carcasa del reloj de bolsillo se había abierto como una promesa rota. La pequeña manecilla se había detenido a las 8:20 de la noche. La señorita Marell lo levantó suavemente, inclinándolo hacia el brillo de la linterna. Ahora, esto es interesante. Anthony Winfield carraspeó, aunque hizo poco por librarlo del temblor en su voz. ¿Qué es interesante? Exactamente. La señorita Marell no lo miró. Un reloj roto siempre es interesante, señor Winfield. Te dice 2 cosas. Sus ojos viajaron sobre las otras reacciones en la sala. ¿Cuándo se hizo el daño? Y si se suponía que debíamos notarlo. El peso de Petón se desplazó sobre sus pies, su boca presionada en una línea apretada. Beatrix Lansing abrió los labios, como si fuera a objetar, pero no dijo nada. La señora Hardwicke, todavía temblando, evitaba encontrarse con la mirada de cualquiera. La señorita Marell exhaló suavemente. No fue un suspiro, más bien, un pensamiento tomando forma. Entonces lo vio, cerca de los dedos extendidos del coronel, apenas visible en el brillo desigual de la linterna, yacía un trozo de tela. La señorita Marell lo alcanzó levantándolo entre 2 dedos precisos. Un solo guante, suave, caro, bordado, las iniciales B.L. estaban cosidas cuidadosamente en el forro. Beatrix Lansing exhaló bruscamente. No es mío, dijo. Su voz era quebradiza, pero su rostro permanecía pálido y compuesto. Petón hizo un ruido, algo entre una burla y una maldición. Entonces, tal vez el coronel simplemente caminó aquí con su propio guante. Señorita Lansing. La señorita Marell giró el guante entre sus dedos. No había sangre, ningún signo obvio de que se hubiera utilizado en el acto, pero estaba cerca del cuerpo, demasiado cerca. Tal vez,
El coronel mismo había intentado agarrarlo antes de colapsar. La señorita Marell lo metió en su bolso. Mejor aferrarse a esto por si acaso. Se estaba poniendo de pie cuando algo más llamó su atención. El viejo carro de equipaje, justo detrás del cuerpo del coronel, tenía una mancha en su manija, débil en la pobre luz, pero distinta. Se inclinó, tocando el borde de la mancha con la punta de su dedo enguantado. Un aroma metálico se elevó en el aire. No era sangre, no completamente. Frotó la sustancia entre sus dedos, reflexiva. Bueno, murmuró para sí misma. Potón la miró con cautela. Encontró algo. Oh, unas pocas cosas, sonrió débilmente, pero cortésmente. El problema, ya ve, es decidir qué significan. Retrocedió, alisando su vestido. Es como un rompecabezas, ¿no? Algunas piezas encajan de inmediato, otras, hay que esperar al momento adecuado para saber dónde pertenecen. Se volvió hacia el grupo. Supongo que la pregunta es, ¿quién dejó atrás el guante? Y más importante aún, ¿quién dejó al coronel muerto? La tormenta afuera se había calmado a un murmullo, pero dentro de la sala, la verdadera tormenta apenas comenzaba. Acto 2. El aire en la bahía de almacenamiento se había vuelto espeso, no con la humedad de la estación, ni con el persistente olor a madera y metal viejos, sino con el peso de lo tácito. El cuerpo permanecía inmóvil, pero la tensión en la habitación estaba viva. La señorita Marell lo había visto antes, el momento en que una habitación llena de gente se da cuenta de que uno de ellos es un asesino. Colocó el guante bordado cuidadosamente sobre una caja, cepilló las arrugas de su falda y se enderezó. Los hombres estaban rígidos, las expresiones de las mujeres, tensas, un delicado equilibrio entre horror y cálculo. Ahora bien, dijo con ligereza, como si estuviera preparando un juego de salón, en lugar de dirigirse a un grupo de sospechosos, antes de que alguien haga algo tonto, creo que será mejor asegurarnos de que no haya más travesuras. Lanzó una mirada afilada. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Petón. Ella se giró hacia él. Cerrar las puertas, señor Petón. Nadie debería tropezar cerca del cuerpo, contaminando la escena. Petón apretó la boca en una línea delgada. No le gustaba la idea, pero no era lo suficientemente tonto como para discutir. Sacó una llave de su bolsillo, dudó, y luego la giró en el pesado cerrojo de hierro. Clic. La señorita Marell le dedicó un leve asentimiento de aprobación. Muy bien. Ahora, se volvió hacia el grupo. Regresemos a la sala de espera. Un silencio pesado cayó sobre ellos. Uno de esos silencios en los que todos esperan que alguien más proteste primero, y entonces, la verdadera cacería comenzó. La dignidad había sido cambiada por supervivencia. Tenía una historia con Curly Hardwick. Miss Marell comenzó a hablar con una voz tan ligera, como si simplemente estuviera preguntando por el clima. Pemberton exhaló bruscamente. Sus ojos se lanzaron hacia el piso antes de ajustar el brillo de la linterna. No lo negaré, murmuró. Dime. La habitación se apretó a su alrededor esperando. Los dedos de Pemberton se crisparon sobre su rodilla. Hardwick me arruinó, dijo con voz dura. Hace 20 años, yo era un hombre en ascenso en el negocio ferroviario. Dirigía Applecross como un reloj suizo, pero luego él apareció, se detuvo, miró a Miss Marell con algo casi parecido a la reticencia. Ella sintió solo una vez, lo convenció. Hubo un accidente, continuó Pemberton. Un tren de carga descarriló justo después de la estación de cambio. No hubo muertes, pero fue un maldito milagro. Hardwick estaba a cargo de la investigación, y era militar. Tenía amigos en lugares altos, necesitaba a alguien a quien culpar, y yo fui conveniente. La mandíbula de Pemberton se tensó. No solo fui inculpado, yo era inocente. Su voz se volvió amarga. Los registros fueron alterados. Todo el asunto fue barrido bajo la alfombra. Perdí mi puesto. Perdí. Se detuvo,
pero sus ojos hablaban de las cicatrices del pasado. Él se quedó. Ascendió, a costa de hombres como yo. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Miss Marple observó su expresión endurecida y, con una calma calculada pronunció, «Y ahora». Pemberton alzó la vista. Sus ojos estaban oscuros. «Y ahora está muerto». La declaración colgó en el aire, desafiando a alguien a refutarla. Beatrice Lansing murmuró suavemente. «Debes sentir alivio». Pemberton le dirigió una mirada fría, ilegible. «No se obtiene alivio de los fantasmas, Miss Lansing. Se quedan contigo». Miss Marple golpeó suavemente los dedos contra el reposabrazos de su silla. Su expresión, reflexiva, pero indescifrable. Una historia conveniente, un motivo conveniente, pero la conveniencia no es la culpa. La habitación se llenó con el peso de viejos secretos. La linterna parpadeante proyectaba largas sombras contra las paredes, como si la estación misma estuviera conteniendo la respiración. La señora Hardwicke había guardado silencio durante la confesión de Pemberton. Su mirada estaba fija en el brillo de la linterna, su rostro pálido, sus manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Pero ese silencio no era de calma, sino de algo más profundo. Cuando Miss Marple se volvió hacia ella, la mujer se puso rígida como alguien preparándose para un golpe. «Señora Hardwicke», dijo Miss Marple suavemente, «cree que su esposo tenía enemigos». Una risa aguda y frágil escapó de los labios de la viuda, tan repentina que incluso ella pareció sorprenderse. «¿Enemigos?», repitió. Su voz sonaba delgada, tensa. «Por supuesto. Robert los coleccionaba como algunos hombres coleccionan gemelos». Un escalofrío recorrió la habitación. El peso de la verdad comenzaba a instalarse. Miss Marple esperó. Sabía que si presionaba demasiado pronto, la puerta de la verdad se cerraría. La señora Hardwicke tragó saliva, sacudiendo la cabeza. «Pero no lo entienden. No era solo negocios. No eran solo hombres como Pemberton». Su voz cayó a un susurro. «Hizo algo terrible». Los ojos de Miss Marple se agudizaron. «¿A quién?». La señora Hardwicke la miró entonces. Realmente la miró, y por un instante pareció que finalmente diría lo que había estado presionando contra sus costillas como un peso de hierro. Pero luego apartó la mirada. «No puedo», susurró. Miss Marple inclinó ligeramente la cabeza, aceptando una respuesta que, en realidad, no era una respuesta en absoluto. La verdad estaba allí, persistente justo más allá del alcance, pero aún no dispuesta a salir a la luz. Anthony Winfield, hasta ahora en silencio, se sentó más al borde de su asiento. Sus manos se entrelazaban como si temiera que pudieran traicionarlo si las dejaba quietas. Miss Marple lo observó con suavidad. «Señor Winfield, creo que lo vi cerca de la oficina de registros a principios de esta noche». Sus dedos se contrajeron. «¿Acechando?», repitió, con una risita nerviosa. «Una palabra bastante desafortunada, lo concedo, pero no creo que sea inexacta». Se lamió los labios, echó una mirada a los demás, y luego, vaciló. Exhaló finalmente. Sus hombros se desplomaron. «No estaba haciendo nada criminal, lo juro». Beatrice se burló. «Eso es exactamente lo que la gente dice antes de ser arrestada». Winfield le lanzó una mirada fulminante. Luego suspiró. «Era curiosidad», admitió. Su voz bajó. «Sé algo sobre el viejo escándalo de la carga. Vi un nombre en un libro mayor hace años. Me ha perseguido desde entonces. Pensé que si revisaba los archivos». Su voz se apagó. La culpa y la incertidumbre brillaban en sus ojos. Miss Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Y qué nombre buscaba, señor Winfield?». Él dudó. Entonces, finalmente murmuró: «Hardwicke». Se escuchó una suave pero colectiva inhalación de aire. Pemberton exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza. Por supuesto que estuvo involucrado en eso. Todo tiene sentido ahora». Miss Marple se recostó en su asiento. Su expresión
pensativa. Pero aún faltaba algo. Los hilos se entrelazaban, pero el tapiz permanecía incompleto. Afuera, el viento aulló nuevamente sacudiendo las ventanas. Miss Marell entrelazó las manos en su regazo y sonrió débilmente. Sí, murmuró, más para sí misma que para los demás. Todo tiene sentido, pero no de la manera en que ninguno de ellos esperaba. Se sentó en una de las sillas de madera, cerca del mostrador de boletos no tripulados, con las manos dobladas cuidadosamente en su regazo. La penumbra de la estación presionaba hacia adentro, y la débil luz de la mañana, filtrándose a través de las ventanas sucias, iluminaba más polvo que verdad. Los demás estaban sentados o de pie antes que ella, alineados como actores en una obra de teatro esperando sus señales. El cuerpo del coronel Hardwicke estaba encerrado en la bahía de almacenamiento de flete, pero su presencia permanecía, colgando pesada en el aire. La señorita Marple había pasado toda una vida escuchando los chismes de la aldea, las confesiones apresuradas hechas en medio de una taza de té, los silencios que significaban más que las palabras. Ahora, escuchaba lo que no se decía. Beatrice Lansing estaba sentada, rígida, en una silla. Sus labios eran una línea delgada y tensa. Señorita Marple, dijo finalmente, usted afirma que estuvo en la sala de espera toda la noche. Sí, respondió Beatrice. Su voz era crujiente, con los bordes afilados de una compostura que se aferraba con uñas y dientes. No me moví. No tendría ninguna razón para hacerlo. La señorita Marple inclinó la cabeza, considerando. Y sin embargo, murmuró, su guante fue encontrado cerca de la bahía de almacenamiento de flete. Un pequeño estremecimiento visible recorrió a Beatrice antes de que apretara la mandíbula. Eso no significa nada. Alguien debió sacarlo del bolsillo de mi abrigo. La señorita Marple golpeó ligeramente un dedo enguantado contra el reposabrazos de su silla. Y sin embargo, anoche usted afirmó que no era suyo en absoluto. Beatrice dudó solo por un momento antes de recuperar la compostura. Me sorprendió, dijo rápidamente. Realmente, señorita Marple, debemos fijarnos en un guante, cuando hay un asesino entre nosotros. La sonrisa de la señorita Marple fue suave, pero afilada. Un guante es algo muy interesante, señorita Lansing. Cubre la mano, después de todo, y las manos, dejó que las palabras se hundieran, son lo que comete el asesinato. Beatrice exhaló bruscamente y cruzó los brazos. Se equivoca, señorita Marple. El silencio se asentó. La mirada de la investigadora se deslizó entonces hacia Anthony Winfield. El joven estaba encorvado, frotando sus dedos manchados de tinta. Parecía que no había dormido, quizás porque no había dormido. Señor Winfield, dijo la señorita Marple con suavidad. Lo vieron cerca de la oficina de registros anoche. Su mandíbula se tensó. No estaba haciendo nada ilegal. Interesante, murmuró ella. No es lo que le pregunté. Una gota de sudor se formó en su sien. Estaba buscando pruebas. Respiró profundamente, como si sopesara cuánto debía decir. Sus lentes se deslizaron por su nariz, y los empujó de nuevo antes de continuar. Hubo un tiempo en que era muy bueno haciendo que las cosas desaparecieran. Papeles, sobre todo. Se aclaró la garganta. Forjé documentos hace mucho tiempo. Beatrice hizo un sonido en su garganta, algo entre una burla y una risa. Un falsificador. Vaya, esto es interesante. Las manos de Winfield se cerraron en puños. Me detuve hace años. He estado tratando de hacer las cosas bien. Miró a la señorita Marple con algo cercano a la desesperación. Por eso estaba en la oficina de registros. Necesitaba pruebas de lo que Hardwicke estaba haciendo. La señorita Marple esperó. Winfield exhaló temblorosamente. Estaba chantajeando a la gente, usando viejos registros ferroviarios, informes falsificados, envíos desaparecidos. Si tenía información sobre alguien, la usaba.
Se pasó una mano por el rostro. Intentaba averiguar cuántas vidas había destruido. La señorita Marple asintió cuidadosamente. ¿Y encontró lo que buscaba? Winfield dudó. No, porque alguien más llegó antes. Su voz era apenas un susurro. Los registros ya habían desaparecido. Ella lo estudió con atención. Un hombre culpable podía mentir de manera convincente, pero uno asustado rara vez sabía cómo ocultar la verdad. Finalmente, su mirada se deslizó hacia la señora Hardwicke. La viuda del coronel se sentaba con una gracia rígida, sus manos juntas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No había hablado mucho desde que se encontró el cuerpo, pero ahora, cuando la atención de la señorita Marple se centró en ella, sus hombros se tensaron como una cuerda de violín a punto de romperse. Señora Hardwicke, la voz de la señorita Marple fue más suave esta vez. Anoche mencionó que su esposo tenía muchos enemigos. La señora Hardwicke tragó saliva. Sí, admitió en voz baja. Y tenía deudas. Un ligero parpadeo. ¿Qué tipo de deudas? Por un momento el único sonido en la estación fue la lluvia contra las ventanas. Luego, muy suavemente, la señora Hardwicke susurró, deudas de honor. Beatriz hizo un ruido incrédulo. ¿Honor? La mirada de la señora Hardwicke se endureció. Por primera vez esa noche su voz contenía acero. Él no siempre fue un hombre cruel, señorita Marple. La detective no interrumpió. Le debía dinero, continuó la viuda. A personas con las que uno no puede negarse a pagar. Winfield levantó la cabeza de golpe. ¿Quiere decir chantaje? La señora Hardwicke se estremeció, pero no lo negó. Estaba desesperado. Traté de hacerle parar, pero nunca fue suficiente. Su voz se quebró. Dijo que quedaba un último pago por hacer. La mirada de la señorita Marple se afiló. ¿Y sabe a quién iba destinado ese pago? Las manos de la señora Hardwicke temblaron. Yo. Su voz apenas fue un susurro. La señorita Marple exhaló un suave suspiro, inclinándose en su silla. Las piezas estaban encajando, pero aún había demasiados huecos, un guante que no debería haber sido encontrado, un pasado que se negaba a quedarse enterrado, una deuda que tenía que ser pagada, y un asesino que se estaba quedando sin lugares para esconderse. Observó los rostros inquietos frente a ella. Bueno, dijo con ligereza, todo esto es bastante esclarecedor, ¿no creen? Su voz era tranquila, sus ojos, no. El aire dentro de la estación de Applecross era espeso. El tiempo se estaba acabando. Deslizando la mirada solo por una fracción de segundo, la señorita Marell dejó que la revelación se asentara antes de continuar. Su voz, perfectamente equilibrada, incluso si una puerta sin cerradura no se abre, solo puede significar una de dos cosas. Hizo una pausa intencionada, dejando que la tensión flotara en el aire. O alguien la sostenía cerrada desde el otro lado. Dejó que la frase colgara un momento antes de concluir. O nunca hubo una puerta cerrada en absoluto. Los dedos de Beatriz se apretaron en puños sobre su regazo. Me está acusando de mentir. Su voz tembló apenas perceptible. La señorita Marell inclinó ligeramente la cabeza, con una expresión impenetrable. Oh no, querida, simplemente creo que puede estar recordando las cosas de manera bastante conveniente. Beatriz exhaló bruscamente, pero no discutió. Y eso era más revelador que cualquier negación. El aire en la estación pareció cambiar. Las historias no encajaban y ahora todos podían sentirlo. Petón estaba atrapado en su solitaria coartada. Beatriz Lansing se enredaba cada vez más en sus propias contradicciones. La señora Hardwicke se sentaba rígida, como una mujer que ocultaba algo, o tal vez algo que tenía demasiado miedo de admitir, incluso para sí misma. La señorita Marell lo absorbió todo. Una memoria defectuosa, una coartada solitaria, una puerta que nunca había estado cerrada. El asesino estaba en esa habitación. Y pronto, ya no tendría dónde esconderse. El pasillo se extendía en largas sombras,
teñidas de la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Las paredes de piedra húmedas absorbían el débil resplandor mientras que, a sus espaldas, la sala de espera seguía vibrando con murmullos tensos, miradas incómodas, esa energía nerviosa que florece en la presencia de un asesino. Sin embargo, la señorita Marell sabía algo con absoluta certeza. Las confesiones más importantes jamás se hacían en una sala llena de gente. En silencio, caminó junto a la señora Hardwicke, igualando el ritmo más lento y delicado de la mujer. Parecía que el peso de las últimas horas se había asentado en sus huesos, encogiéndola, haciéndola más pequeña que la noche anterior. Finalmente, al llegar junto a un viejo banco de madera, la señorita Marell habló. Su voz era suave, pero firme. Sabía, por supuesto, que su esposo tenía más enemigos de los que podía contar. La señora Hardwicke se detuvo. Sus dedos se cerraron con más fuerza sobre el pañuelo que había estado retorciendo entre sus manos toda la mañana. Exhaló un aliento cansado, como si acabara de darse cuenta de que había pasado años sosteniendo algo demasiado pesado para seguir cargando. Sí, susurró. Por un momento, ninguna de las dos mujeres habló. La tormenta había abandonado la estación, dejando tras de sí un aire espeso con la humedad de la lluvia y el polvo frío. En la distancia, un postigo suelto golpeó con un crujido, y luego cayó en un silencio absoluto. La señora Hardwicke giró lentamente el rostro hacia la señorita Marell. Sus ojos cansados la escudriñaron, como si estuviera debatiendo si era seguro hablar, y entonces tomó una decisión. El Art Proton no causó aquel accidente ferroviario hace 20 años. Las palabras salieron con un peso insoportable. La señorita Marell no se sorprendió, aunque sí dejó escapar un leve murmullo de aliento. La señora Hardwicke continuó, su voz impregnada de años de culpa. Robert pronunció el nombre de su esposo como si le quemara. Proton era un blanco fácil. No tenía conexiones ni influencia, y mi esposo necesitaba un chivo expiatorio. Proton estaba allí, joven, ambicioso, en el lugar equivocado en el momento equivocado. La señorita Marell la observó con atención. Cada palabra era pronunciada con cuidado, con deliberación, como si cada sílaba fuera un paso sobre hielo quebradizo. Proton nunca tuvo una oportunidad, murmuró la señora Hardwicke. Robert controló toda la investigación oficial. Luego vinieron los informes falsificados, los testimonios que de repente cambiaron. Se aseguró de que Proton fuera deshonrado para siempre. La voz de la señorita Marell fue apenas un susurro, y usted lo permitió. La señora Hardwicke se estremeció. Ni siquiera tuve que hacerlo. Robert lo hizo todo. Al principio, no lo sabía. Cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. Robert ya había ganado. Una risa amarga, hueca, se escapó de sus labios. Así operaba él, siempre un paso adelante, siempre sabiendo cómo enterrar algo, antes de que pudiera convertirse en un problema. Los ojos de la señorita Marell se oscurecieron. Las piezas del rompecabezas encajaban en su mente con una precisión escalofriante. Robert Hardwicke había construido su carrera arruinando a hombres como Proton, y cuando el pasado amenazó con resurgir, recurrió al chantaje. Pero alguien había decidido que no lo permitiría esta vez. La señora Hardwicke se apoyó contra la fría pared de piedra, presionando el pañuelo contra su sien, como si quisiera borrar los años de secretos acumulados. No era solo Proton, murmuró. Eran oficiales, empresarios, políticos. Robert sabía cómo desenterrar la suciedad, y cómo hacerlos pagar por su silencio. La señorita Marell asintió pensativamente, y sin embargo incluso él debió saber que un día empujaría a alguien demasiado lejos. Los labios de la señora Hardwicke se presionaron en una delgada línea. Creo que lo sabía, susurró, pero no creo que le importara. La señorita Marell dejó que la pausa se asentara antes de hablar de nuevo, esta vez con calculada curiosidad.
Dígame, señora Hartwig. Alzó levemente las cejas mientras alisaba sus guantes. ¿Sabe qué relación tenía su esposo con la señorita Beatrice Lansing? La expresión de la señora Hartwig cambió apenas un instante. Un parpadeo de algo. ¿Dolor? ¿Miedo? Dudó. No lo sé. La señorita Marell no respondió. No necesitaba hacerlo. Lo vio en sus ojos. La duda. La señora Hartwig era una mujer que había guardado secretos durante décadas, y este no estaba lista para revelarlo. Pero la señorita Marell ya tenía lo que necesitaba. La verdad estaba ahí, justo bajo la superficie. Una conexión enredada entre Robert Hartwig y la familia Lansing. Una traición enterrada tan profundamente, que aún estaba envenenando el presente. La señorita Marell esbozó una pequeña sonrisa. Bien, querida, dijo con suavidad. Supongo que tendremos que averiguarlo. La tormenta había pasado, pero la señorita Marell lo sabía. La verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Un error bastante desafortunado. Cheque esa puerta en particular no tiene un bloqueo de los ojos de Beatrice. Pero ella dijo nada. La señorita Marple le dio una pequeña sonrisa agradable y continuó. Y luego, por supuesto, están las huellas que conducen a la bahía de almacenamiento de flete, las mismas huellas que tras un examen cuidadoso, coinciden con los zapatos de Winfield. Anthony Winfield. Hubo un silencio. Muy interesante. Aún así, no era que... No estaba tartamudeando. La señorita Marple agitó una mano ligeramente. Oh, no te preocupes, señor Winfield. No creo que lo hayas matado. Winfield parpadeó, su boca se abrió, y luego se cerró. Pero estabas allí, ¿no es así? Buscando los registros ferroviarios que habían desaparecido tan convenientemente. La cara de Winfield estaba pálida. Se tragó con dificultad. Sí, admitió finalmente. Fui allí después de ver al coronel irse. Pensé que, si lograba entrar en la oficina de registros antes que él, podría encontrar lo que estaba escondiendo. ¿Y los registros, Winfield?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Winfield negó con la cabeza. No estaban allí, susurró. Marple asintió. Otra pieza caía en su lugar. Y sin embargo encontramos una última pista. ¿No es así? Se volvió lentamente hacia Beatrice Lansing. Ella no se había movido. La señorita Marple alcanzó su bolso y sacó un guante delicado finamente bordado, cosido en el forro. Tuyo, creo. Su voz fue suave. Al principio, la expresión de Beatrice no cambió, pero luego, la máscara se rompió. Beatrice dejó escapar un aliento lento y estremecido. Su compostura comenzaba a deshilacharse en los bordes. Mi padre, murmuró. Se trataba de mi padre, ¿no? La señorita Marple asintió una sola vez. Robert Hardwick arruinó más que solo la vida de un hombre, dijo con gravedad. No era solo Petton, ni aquellos a quienes él chantajeó. Era tu padre. Beatrice cerró los ojos. Lo destruyó. Susurró. El silencio se instaló sobre la habitación. Mi padre era un contratista ferroviario. Continuó Beatrice, su voz más firme. Hubo un incidente, un envío desaparecido, registros falsificados. Le echaron la culpa a él. Su reputación quedó arruinada. Él quedó arruinado. Hizo una pausa. Respiró hondo. Se bebió hasta la muerte. 2 años después, su voz se endureció. Y todo ese tiempo, el coronel Hardwick prosperó. La señorita Marple la observó con atención. Descubriste la verdad, murmuró. Beatrice dejó escapar una risa corta amarga. Hasta hace poco, encontré cartas viejas, correspondencia entre Hardwick y mi padre. Todo este tiempo lo había estado chantajeando. Apretó los puños, lo sangró hasta dejarlo sin nada. Así que vine aquí, quería enfrentarlo. Quería que pagara por lo que hizo. Pero no lo maté. La señorita Marple la miró de cerca. Un suspiro suave. No lo creo, dijo finalmente. La cabeza de Beatrice se alzó con los ojos llenos de incertidumbre. Pero alguien sí. La voz de la señorita Marple era tranquila.
suave, pero más pesada que la tormenta allá afuera. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y es hora de traerlo a la luz. El silencio se estiró, y en algún lugar, afuera, el trueno finalmente cesó. La sala de espera de la estación de Apple Cross, de repente, parecía más pequeña, como si las paredes se cerraran alrededor de ellos. El aire era espeso, con el aroma del humo y la lana húmeda, con el peso de demasiados miedos tácitos. Afuera el cielo seguía siendo un tono gris magullado. Nadie habló, nadie se movió. Estaban esperando el momento en que uno de ellos ya no sería sospechoso, sino un asesino. La señorita Marple se sentó muy quieta, sus manos entrelazadas en su regazo, su expresión casi leve, pero su mirada era afilada como una cuchilla, y tan implacable como la verdad misma. El silencio se alargó. Entonces suavemente, me imagino que no estaba planeado, dijo. Su tono gentil, casi conversacional, como si intentara convencer a un niño asustado de confesar. Beatrice Lansing no se movió al principio. Lo atrajiste a la bahía de almacenamiento de carga, ¿no es así? Beatrice exhaló bruscamente, pero aún así, no levantó la mirada. La señorita Marple continuó, su tono relajante pero inflexible. Sabías que él sabía, que esperaba el pago. Fue a una última entrega, tal vez para cerrar una de sus muchas deudas. Los hombros de Beatrice se tensaron. Te dijo que llevaras el dinero, que lo encontraras allí, lejos de miradas indiscretas. La habitación entera se congeló. El aire estaba frágil, como si cualquier sonido pudiera romper el delicado equilibrio del momento. Pero la voz de la señorita Marple permaneció suave. Pero no le llevaste dinero, ¿verdad? Beatrice alzó lentamente la cabeza. Sus ojos, esos ojos tan cuidadosamente protegidos, tan bien practicados en el engaño, pero ahora, solo estaban cansados. No tienes pruebas de eso, murmuró, pero sus palabras carecían de convicción. La señorita Marple sonrió débilmente. Mi querida, la prueba es una cosa peculiar, dijo con calma. No siempre se encuentra en lo que se ve, sino en lo que no se puede explicar. Hizo un leve gesto con la mano. El guante, las huellas, los registros ferroviarios desaparecidos, el reloj roto del coronel. Al mencionar esto último, Beatrice se estremeció. Verás, continuó la señorita Marple, cuando alguien muere en un momento de sorpresa o pánico, a menudo dejan atrás una sola verdad, algo que no querían decir. Se inclinó un poco hacia adelante. El reloj del coronel se detuvo a las 8:20 de la noche. Cuando golpeó el suelo, la señorita Marple dejó que las palabras se asentaran. Fuiste tú quien lo golpeó, señorita Lansing. ¿No es cierto? Los labios de Beatrice se separaron ligeramente, pero ningún sonido salió. Un momento pasó, otro, y entonces, sus manos se apretaron en puños. Sí, susurró. No fue una confesión triunfal, fue una rendición. Lo encontré allí, dijo su voz plana, separada, como si las palabras cayeran de los labios de otra persona. Quería enfrentarlo, que admitiera lo que había hecho. Tomó aire, pero él solo se rió de mí. Sus manos temblaban. Me llamó tonta. Dijo que nunca me libraría de él, que era como mi padre, débil, patética. Las palabras se atoraron en su garganta. Su voz se quebró, y entonces, lo golpeé. El silencio cayó de nuevo, y esta vez, nadie se movió. La estación detrás de la señorita Marple permaneció en silencio, observando a la distancia. Beatrice alcanzó el paso inferior y dudó, solo por una fracción de segundo. Sus dedos se apretaron a los costados, temblorosos, como si quisiera decir algo, tal vez a alguien, tal vez a nadie. Luego, exhaló, y el momento pasó. El agente abrió la puerta del automóvil, y Beatrice entró. La puerta hizo clic al cerrarse. La señorita Marple
Vio entonces las primeras lágrimas deslizarse por la mejilla de Beatriz, mezclándose con la lluvia, hasta perderse en el borde de la plataforma. Leonard Petton se mantenía aparte, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo. Su rostro era ilegible, pero la señorita Marell había aprendido desde hacía mucho tiempo a leer el silencio de un hombre que carga con demasiado pasado sobre sus hombros. Caminó hacia él, con pasos firmes, su presencia inquebrantable. «Abrirán una investigación sobre los tratos de Hardwicke», dijo suavemente. «Imagino que su nombre saldrá a la luz, señor Petton». Una risa corta escapó de sus labios. No era humor, ni alivio, solo algo cansado. «Se supone que eso me hará sentir mejor». La mirada de la señorita Marell se mantuvo estable. «Significa que la gente finalmente sabrá la verdad». Petton dejó escapar un suspiro, girándose hacia ella. «Pero no cambiará nada, ¿verdad?» La señorita Marell inclinó ligeramente la cabeza reflexiva. «Tal vez no», admitió, «pero la verdad tiene una forma de imponerse, aunque a veces tarde más de lo que debería». Petton miró hacia otro lado, su mandíbula apretada. «Hardwicke me quitó 20 años», murmuró. «20 años, mi carrera, mi reputación, y ahora está muerto, y ni siquiera sé cómo me siento al respecto». La señorita Marell lo estudió con cuidado. Su mirada era constante, pero comprensiva. «Tal vez», dijo en un susurro, «porque ya no queda nada que sentir. Te lo quitó hace mucho tiempo». Petton tragó saliva. Su mandíbula trabajaba mientras asimilaba las palabras. Luego, después de un largo momento, dio un leve asentimiento. «Supongo», exhaló profundamente, «supongo que eso tendrá que ser suficiente». La señorita Marell no respondió. En su lugar, se volvió hacia las colinas distantes, observando cómo el automóvil que transportaba a Beatriz desaparecía más allá de la niebla. Applecross Station. Una vez, un lugar de secretos y silencios. Estaba en calma una vez más, pero ahora, al menos, la verdad había sido dicha. Y a veces, eso era lo único que importaba. Al mediodía, la estación había comenzado a regresar a lo que siempre había sido un lugar tranquilo y olvidado, donde el viento susurraba los ecos de viajes pasados. La tormenta había cesado, dejando el cielo teñido de un azul lavado, con rayos de sol pálidos que dibujaban sombras largas en la plataforma. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo persistente de la noche anterior. Dentro de la sala de espera, la señorita Marell y la señora Hardwicke se sentaban frente a frente con una sola tetera entre ellas. La estación estaba más tranquila ahora, pero los eventos de la noche aún flotaban en el aire, como el aroma de una vela recién apagada. La señora Hardwicke removía su té distraídamente, la mirada perdida. «Beatrice nunca tuvo una oportunidad», murmuró. «No, no realmente». La mirada de la señorita Marell era comprensiva, pero firme. «No», dijo simplemente. «No la tuvo». No había triunfo en haber resuelto este caso, solo una inevitabilidad cansada. No había ganadores, ni justicia verdadera, solo la verdad pesada e inmutable. La señora Hardwicke dejó escapar un aliento lento, observando el vapor que se elevaba de su taza. «¿Y los otros?», preguntó en voz baja. «Los hombres a los que Hardwicke chantajeó, a los que aún tenía atrapados». La señorita Marell suspiró suavemente. «Algunos sentirán alivio de que se haya ido», dijo. «Algunos tendrán miedo de lo que vendrá después, y otros», hizo una pausa, sus dedos rozando el borde de su taza. «Otros ocuparán su lugar». Un escalofrío pareció instalarse entre ellas. A pesar del calor del té, la señora Hardwicke apretó los dedos alrededor de su taza. «Entonces, no fue justicia en absoluto, ¿verdad?»,
La señorita Marell inclinó ligeramente la cabeza, pensativa. La justicia dijo con suavidad: rara vez es perfecta, viene en fragmentos, en medias verdades, rara vez borra la pizarra, la mayoría de las veces deja lo suficiente para recordarnos que algunas cosas nunca desaparecen del todo. La señora Hardwicke no respondió, pero su expresión era la de una mujer que había aprendido esa lección hace mucho tiempo. La señorita Marell tomó otro sorbo de su té. No se trata de limpiar el pasado, querida, murmuró. Se trata de asegurarse de que el peso caiga sobre las personas adecuadas. Más allá de la ventana, un puñado de viajeros esperaba en la plataforma, cambiando de pie, ajustando sus maletas, mirando sus relojes. El tren llegaría pronto. La señorita Marell los observó. Sus ojos afilados captaban la despreocupación con la que se movían, ajenos al drama que se había desarrollado en esta estación olvidada la noche anterior. A unos metros de distancia, Leonard Petton permanecía cerca del mostrador de boletos, las manos en los bolsillos, su mirada perdida en algún punto lejano. Su nombre tal vez nunca quedaría completamente limpio, pero por primera vez en años, no cargaba con el peso de una mentira. La señorita Marell lo había visto antes, la victoria vacía de un hombre falsamente acusado. Algunas verdades liberan, otras simplemente dejan a la deriva. El silbato del tren resonó en la estación, un sonido profundo y metálico que cortó el aire frío de la mañana. La señorita Marell tomó su bolso, alisó su falda, y se levantó. La señora Hardwicke la miró. ¿Te vas entonces? La señorita Marell sonrió débilmente. No queda nada más por hacer aquí, respondió. El pasado ya ha ocupado su lugar. La señora Hardwicke pareció querer discutir, pero en su lugar, solo asintió. La señorita Marell se dirigió a la puerta, y salió a la plataforma, donde la luz del sol invernal caía con delicadeza sobre las viejas tablas de madera. Echó una última mirada a Applecross Station. Un lugar que por tanto tiempo había guardado secretos en sus paredes, en sus pasillos, en sus puertas cerradas, secretos que finalmente habían salido a la luz. Abordó el tren sin mirar atrás. Se había servido justicia, no perfectamente, pero suficiente.